Hoy vengo a recordarte quién eres, pero no vengo sola. Hoy es nuestro primer episodio bonus con una invitada especial que ya casi les voy a presentar, pero estoy súper emocionada de traer este episodio hoy porque parte de lo que yo quería de este podcast era justamente también poder conversar con otras personas que yo considero que pueden traer ese mensaje que yo quiero traer. Y Alexa es una de ellas. This is the Pink Hotline. What's the tea today? Bueno, hoy estamos aquí con Alexa Jiménez, que es la psicóloga detrás del proyecto Almazana en Costa Rica. Bienvenida, Alexa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quería Gracias. darte la palabra para que nos contes un poquito de vos, quién sos y demás. Sí, como dijiste, soy la psicóloga detrás del proyecto Almazana y también detrás de un par de proyectos también de podcast, de divulgación de información en salud mental, básicamente. Y bueno, aparte de eso, también soy una apasionada del océano. Me encanta el mar. Buceo hace muchos años, desde que estoy en la adolescencia. Y, em, y bueno, últimamente he estado tratando de aprender otras cosas relacionadas a ambientes más creativos y más como deportivos. Entonces, me gusta hacer cerámica, ¿verdad? Es algo que he retomado montones. Y también estoy tratando de aprender a surfear, aunque no ha habido mucho éxito. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí, sí, ha sido bonito. Es un ejercicio difícil, ¿verdad? Surfear. Es demasiado matador. Yo en serio no me esperaba que fuera así de fuerte. Otra cosa que me gusta hacer es boxear, ¿verdad? Como Wow. el deporte este de defensa personal. Y eso requiere como de mucho aire, ¿verdad? Como de resistencia cardiovascular, no sé cómo decir esto. Ajá. Y entonces cuando me metí a surfear, yo decía como, yo tengo buen aire, o sea, yo tengo buena condición física, ¿verdad? Yo soy una persona activa. ¿Qué va? O sea, yo no estaba, es demasiado difícil. Sí, yo con solo ver que uno tiene que pasar del piso a brincar de pie, ya de una vez te digo que no sé Sí, cómo lo y haría. eso, ¿verdad? En una tabla angosta, flotando en el agua, en movimiento. Sí, Sí, wow. pero es divertido. Cuando se logra, es muy divertido. Me imagino, me imagino. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar un poquito, que Alexa nos comparta un poquito sobre cómo ha ido construyendo su vida ideal o soñada, digamos, poco a poco, ¿verdad? Obviamente, pues siempre es un trabajo constante el estar construyendo esa vida. Creo que de eso se trata estar aquí en este mundo, pero nos va a compartir un poco cómo ha sido ese proceso, qué cosas se han dificultado, cómo las has enfrentado y demás, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito. Bueno, sí, creo que aquí hay como diferentes, tal vez, caminos que han sido retadores, ¿verdad? Porque tal vez está la parte como de lo que se esperaba de mí, ¿verdad? O tomar un camino más tradicional, tomar un camino como más seguro, entre comillas seguro, porque en realidad ningún camino es seguro, pero como lo que se entiende como algo más estable, más esperable, como algo con un salario fijo, ¿verdad? Y creo que tal vez como el proyecto Almazana, eso que estaba mencionando al inicio, fue esa primera apuesta, Ujú. que fue pues apostar por emprender como psicóloga, ¿verdad? Apostar como por mi talento como psicóloga, que en ese momento en realidad yo ni sabía si lo tenía o no, ¿verdad? Porque estaba saliendo de la universidad, o sea, tenía sí mi especialidad clínica, pero no es como que tenía experiencia clínica. Em, y bueno, sabes, obviamente uno en el proceso de estudiar psicología, uno tiene acercamiento como a la parte clínica, pero realmente no tenés Es jamás muy como mínima. exacto, mínimo. Ujú. Yo creo que eso fue como algo que en su momento fue como brincar, tal vez no de un precipicio, porque no se sintió tan así, pero sí como brincar desde una catarata, ¿verdad? Como que yo sabía que el peor escenario posible me buscaba un trabajo, ¿verdad? Si no funcionaba, pero sí se sentía muy retador el ir en contra de lo que tal vez me habían dicho en la universidad, me habían dicho mis papás, inclusive un poco lo que yo me había dicho, ¿verdad? Yo toda la vida pensé que yo quería dedicarme a la psicología organizacional. Yo vengo de una familia en donde la mayoría de las personas se han dedicado a
pues trabajar para empresas, ¿verdad? Y eso era como el camino, lo que yo escuchaba que era lo mejor, ¿verdad? Porque tratar de entrar a una transnacional, crecer en una transnacional, em, y eso es un camino demasiado honorable y es increíble y es demasiado admirable, pero el momento en el que yo hice eso, porque entré a una transnacional, yo me acuerdo de chocar contra pared y decir, o sea, me siento muy triste, me siento como apagada de estar aquí, ¿verdad? Como que no me Ujú. sentía inspirada, no me sentía con ganas de trabajar en lo que me estaba desarrollando ahí. Y básicamente sentía como que no estaba en un lugar para mí, ¿verdad? Y ahí fue donde como que yo empecé a sentir la necesidad de decir o de replantearme como, ok, entonces, ¿qué genuinamente quiero hacer? Quiero irme por la parte más educativa, quiero irme por la parte más de investigación, quiero emprender, ¿verdad? Y cada uno de esos caminos representaba como un susto muy Claro. grande, como abandonar pues las expectativas y las ideas que yo me había hecho de lo que yo tenía que querer, ¿verdad? Ujú. Claro. ¿Y te costó llegar a hacerte esa pregunta? Es decir, porque, claro, entendemos como que pasaste de sentir como esa, em, tal vez el sentirte un poco perdida o no tan vos, ¿verdad? En ese espacio. ¿Fue muy difícil para vos como de empezar a plantearte esa pregunta o fue como natural que te salió? La de como qué hacer o Ajá, sí, como, ¿qué más puedo hacer entonces? sí, o sea, yo creo que en ese sentido yo le tengo que agradecer demasiado a mi papá específicamente y a la pareja con la que yo estaba en ese momento, porque mi papá un día me sentó y me dijo, si usted no es feliz haciendo esto y no le gusta, ¿verdad? Explore, o sea, busque otras cosas que le podrían gustar. Como que si Ujú. quiere ir a, o sea, métase, no sé, si le llama la atención la parte educativa, llame a colegios, empiece a llamar a colegios y ve a ver si le pueden ofrecer algo, una pasantía, una asistencia chiquitita, o sea, como trate de tener otras experiencias que le puedan abrir como los ojos, ¿verdad? Mi pareja en ese momento también me empezó a decir como bueno, vos sos demasiado buena como hablando con la gente, sos una persona que le gusta, ¿verdad? Estar en contacto con personas. Has considerado la parte clínica, porque yo necesito entrar en contexto de que yo en ese momento era como clínica, no, ¿verdad? Porque tenía como también esta profesora, que vos también la conoces, que para mí era como una mentora y yo la admiraba demasiado, bueno, la admiro demasiado. Y ella me decía, todo lo que los psicólogos hacen es ser clínicos. Usted tiene que hacer algo diferente, ¿verdad? Como que básicamente, no me lo dijo verbatim, pero básicamente me dio a entender como, si usted se dedica a clínica, usted se está desperdiciando. Fue Mm, básicamente como el mensaje que me dio a entender. Entonces, como que básicamente yo no me iba a desperdiciar si me iba por la parte organizacional o o de academia o de investigación. Entonces, fue fácil en el sentido de que sentí que tenía personas que estaban constantemente apoyándome a hacerme la pregunta, ¿verdad? A irme por otras partes. Pero fue difícil porque yo tenía muchos prejuicios acerca de mm, lo que yo iba notando que me gustaba, ¿verdad? Porque mm. yo decía, hey, yo creo que a mí lo que me gusta es clínica. Y a mí me rebotaba en la cabeza palabras de esta profe, de otros profes, expectativas mías. Claro, eso es súper difícil, como creo que al final las personas que admiramos y las personas que han tenido tal vez como un rol importante en nuestra vida, ya sea familiares o profes o lo que sea, como que también van moldeando una idea que tenemos de nosotras mismas, de hacia dónde se supone que tengo que ir o qué se supone que tengo que hacer, cómo decidiste entonces al final sí decir como, bueno, está bien, vamos a intentarlo con la clínica. Bueno, de hecho, fue como un proceso paulatino, o sea, no fue algo como que de un día para otro yo dije, ok, voy a darle a esto, ¿verdad? Ujú. Sino que, bueno, primero me ofrecieron hacer el proyecto con No pasa nada. Pietro a mí me llamó y me dijo, hey, queremos armar un podcast de salud integral. Y yo le dije, bueno, yo puedo hablar de salud mental, ¿verdad? Y puedo tener invitados de otras áreas que puedan hablar de salud integral y me apunto. Y él me dijo, démosle, o sea, si usted está in, yo estoy in, mandémonos. Y eso fue en el 2021, empezar a hablar como con otras psicólogas, empezar a hablar con otros profesionales en la salud, empezó como a dar como una idea de
esto es algo que genuinamente me siento, no sé cómo explicarlo, me siento encendida cuando Ajá. hablo de esto, ¿verdad? Como que me siento interesada y curiosa e inspirada y encendida y es algo que genuinamente me llama la atención. Pero era difícil porque es como, bueno, lo que estoy es hablando de lo que estudié, ¿verdad? Eso no es como Ujú. una carrera necesariamente. Otra cosa es que yo había empezado un año antes de este proyecto del podcast, había empezado la página de Almazán Ujú. con la idea de divulgar información igual. O sea, Almazana nunca nació con la idea de dar clínica. O sea, Almazana Ujú. nunca nació con la idea de ser una clínica, ¿verdad? O como de dar terapia, sino que nació más bien porque se nos vino la pandemia encima. Y yo dije, "Sí, voy a empezar a compartir información importante de salud mental en la pandemia, ¿verdad? Porque en realidad esos fueron los primeros posts. Y ahí empezó a crecer, como en ese contexto de todos encerrados, todos viendo el celular mucho y como todos viéndonos enfrentados colectivamente a este reto de estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, o, ¿verdad? Y el estrés y la ansiedad de que nos cortaron el salario. Entonces yo en ese momento estaba trabajando en un colegio, porque Ujú. yo había dicho, no, no me gustó lo organizacional, creo que quiero entrar a un cole, ¿verdad? Me gustan los chiquitos, me gusta lidiar con la gente. Entonces entré a un colegio privado y estaba trabajando ahí. Y ahí fue donde, digamos, nace como esta idea de, bueno, voy a hablar de psicología como un proyecto al Claro. lado. Y en Ujú. eso se viene la pandemia, me despiden, me dicen, ya no te podemos seguir teniendo acá porque estamos en la casa todos, o sea, no tiene sentido. Y ahí es donde yo empiezo a dedicarme como full time, dedicarme, ¿verdad? Porque no me estaba pagando nada, a nada Ujú. más divulgar información. Entonces empecé a hacer mucho contenido como de psicología para pasar el rato, en realidad, porque yo no estaba monetizando nada de esto. Y después nace el proyecto del podcast y en ese momento, como al ratito de estar haciendo el proyecto, me colegio y digo como, ok, em, quiero empezar a dar terapia, ¿verdad? Como que quiero usar mi plataforma para entonces traducir todo este conocimiento a algo más práctico. Y entonces ahí fue Ujú. donde ya, digamos, como que se concreta todo, ¿verdad? Como que todo hace así. Pero fue un proceso largo, o sea, fueron como un año y medio, 2 años. Sí, Claro, es todo un proceso de ir sintiendo las cosas también, creo, ¿verdad? Como que eso que estás describiendo es un poco también como que no tenga que pasar como de un extremo al otro, de estar en esto que odio a de repente pasar a algo que inmediatamente amé, ¿verdad? Sino que es como un proceso de darte el chance también de ir viendo cómo te sentís, sí. ¿verdad? ¿Y cómo ha sido el proceso desde entonces en la clínica? ¿Cómo te has sentido? ¿Sentís que es algo que está para quedarse o cómo lo sentís? Sí, en realidad para mí la clínica es, no sé cómo explicarlo, pero bueno, te voy a dar tal vez un ejemplo, como que cuando yo empecé a dar clínica el primer año, digamos, yo lo sentía como una meditación. Y esto tal vez va a sonar rarísimo, pero era algo que me sacaba totalmente de mí, como de mi vida, de mi narrativa, de mi Alexa, por así decirlo, Ujú. y me obligaba a estar demasiado presente con mis pacientes y con lo que yo tenía al frente, ¿verdad? Como el problema que tenía al frente, la persona que tenía al frente. Y siento que eso para mí fue, o sea, hubo un antes y un después de yo sentir eso, ¿verdad? Para mí fue como, o sea, yo en serio jamás me esperé que esto era lo que se podía llegar a sentir, como este nivel de presencia ante otras personas, ¿verdad? Y como en serio poder salirme un poco como de quién soy yo y mis historias, etcétera, y ir como escuchando, ir como construyendo todos estos rompecabezas, porque yo le digo muchas veces a las personas o a estudiantes de psicología que me preguntan, les digo como que dar clínica, en mi opinión, es como como construir un rompecabezas, ¿verdad? Como que uno va escuchando las piezas, ¿verdad? Y entonces vas como recopilando las piezas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego, dependiendo de los objetivos de tu paciente, vas armando con esas piezas ese rompecabezas junto a él o a ella. Y conforme vas avanzando, a veces salen otras piezas y entonces hay que como ver cómo hacer para reacomodar eso y así. Y eso me parece fascinante y lo disfruto un montón, ¿verdad? Como que yo en serio esto suena raro también, pero me divierto, ¿verdad? Como que para mí es divertido dar clínica. Obviamente tiene unos retos gigantes, ¿verdad? Es emocionalmente muy
cansado, agotador. Y en realidad el emprender de la clínica me obliga a también tener otros roles dentro de mi empresa, Claro. ¿verdad? Entonces, eso es lo que para mí se ha vuelto mucho más difícil, ¿verdad? Porque si yo solo estuviera dando clínica, creo que sería muchísimo más sencillo, pero no es solo dar clínica, es manejar una agenda, responder preguntas, reagendar personas. Yo trabajo con una modalidad mixta, entonces hay talleres que tengo que dar, o que una persona que me ayuda tiene que dar, entonces los tenemos que coordinar. Todo el tema administrativo, las facturas, pagar impuestos, hablar con un contador, o sea, todo eso se vuelve muy, muy, muy cansado. Y ahí es donde sí como que yo siento que por ahí es donde podría tirar la toalla, pero gracias a Dios, pues eso se puede delegar, ¿verdad? Eso lo podemos delegar. Sí, totalmente, totalmente. No, yo coincido con eso que decís, o sea, para mí la clínica siempre ha sido también como, yo siempre he dicho que a veces me pasaba que me levantaba, ya sea triste, enojada, lo que sea, por algo que me había pasado, y yo llegaba al consultorio, atendía a la primera persona y se me pasaba, o sea, como que inmediatamente se me pasaba todo eso, no me olvidaba de mis problemas, obviamente, pues están ahí, pero como que me regulaba emocionalmente acompañar a otra persona, ¿verdad? Al final es como ese proceso de corregulación que más o menos es como la función que tenemos puesta de forma muy simplista, ¿verdad? Pero la función que tenemos Sí, como terapeutas. Y sí, sí, definitivamente es súper cansado. O sea, yo hace 3 años, creo que fue, o 2 años, como que empecé a delegar esa parte a alguien que me ayudaba y definitivamente me cambió mucho la vida porque sí, definitivamente creo que eso le pasa a casi todas las personas que emprenden, ¿verdad? Como que al final nos toca hacer todo sí. por un tiempo. ¿Cómo sentís que esto, o sea, cómo impactó esto tu vida personal? El finalmente empezar a dedicarte a eso que te llena y que te hace feliz. Sí, bueno, yo creo que eso también ha sido una de las cosas más, tal vez eso es lo que considero uno de mis mayores logros, ¿verdad? Como lo que me ha permitido el poder trabajar de la clínica o poder vivir de la clínica y poder crear empleo para mí misma, porque al final eso es emprender, ¿verdad? Es como yo estoy creando un trabajo para mí misma y bueno, y para un par de personas que trabajan ahora conmigo. Y eso, yo creo que el poder hacer eso mientras estoy haciendo algo que colabora con los demás o que devuelve o no sé cómo explicarlo, pero como que tiene un propósito más allá de solamente como generar un ingreso, ¿verdad? Ujú, Eso yo creo que ha sido como lo que personalmente ha impactado más, porque me ha hecho como querer expandirme personalmente, no necesariamente a nivel de empresa, sino como eh, querer enseñar más, querer acompañar más, pensar en formas distintas de acompañar, como, ok, ¿cómo podemos hacer que la psicología sea más accesible? ¿Cómo podemos democratizar la psicología, básicamente, verdad? ujú. Crear una comunidad, ¿verdad? Como que, como el poder trabajar en ser como un instrumento para ayudar a las personas a navegar su sufrimiento o sus retos en la vida, mientras poder vivir de eso y vivir dignamente. Yo creo que ha sido como lo que más me ha impactado, que es como se me abrió la cabeza de decir, wow, o sea, genuinamente o sea, nos puede ir bien y podemos estar haciendo el bien, digamos, por así decirlo. No sé si eso tiene sentido, ¿verdad? Como que no tengo Sí. que vender mi alma a una corporación para poder vivir dignamente. Me parece genial porque justo empezaste diciendo como que te estaban tratando de empujar a eso, ¿verdad? Como que Sí. eso fue hacia lo que se te estaba tratando de empujar y como que lograste decir, no, o sea, yo puedo tener una mejor vida incluso, ¿verdad? En mis términos, de alguna forma. Sí, y aquí quiero como también aclarar que, o sea, yo en realidad ahora lo puedo decir porque estoy en esta posición, pero yo no tenía esa certeza, ¿verdad? Yo Ujú, no sabía como que, y en realidad, no sé si a vos te pasó, pero un poco la narrativa que yo tenía de la psicología en mis círculos cercanos era como, los psicólogos se mueren de hambre y como que ahí no hay, ujú, ¿verdad? Y como que ahí no hay una vida digna y no hay una estabilidad financiera y como que vas a sufrir mucho a nivel como monetario si decidís estudiar psicología, ¿verdad? Eso era un poco como la narrativa que yo tenía alrededor mío cuando yo, de hecho,
me pasé a estudiar psicología, porque yo empecé como en medicina. Yo empecé estudiando Ujú, medicina y yo tomé la decisión de pasarme a psicología porque yo quería la salud, pero no quería salud biológica ujú. o la parte más, digamos, cuerpo. Yo quería algo Ya. como más mente, mezclado con filosofía, ¿verdad? Entonces como que siento que esa narrativa como era muy fuerte y yo cuando tomé la decisión, yo no tenía esa certeza que vos decís, como de, ok, puedo vivir bien bajo mis términos. Como Ujú. que yo nada más dije, espero que esto salga, ¿verdad? Ajá, ujú, ujú. Sí, Claro. No, por supuesto. O sea, creo que al final es un proceso que cualquier persona que inicia su propio proyecto, como decías, como crear su propio empleo, al final es una incógnita enorme porque incluso si tuviéramos ejemplos de personas que lo hicieron y les fue muy bien, siempre está como esa duda de, ok, pero no sé si yo también voy a poder, ¿verdad? Como llegar a sí, ese nivel o, no sé, tener ese éxito, entre comillas, en términos de poder vivir de esto. Pero claro, sí. en ese proceso de irlo construyendo, también una misma se va dando cuenta de las capacidades que tiene que tal vez no sabía que tenía, ¿verdad? Como a mí me pasaba mucho al principio, sobre todo cuando hice la maestría, porque yo me fui casi que inmediatamente después de terminar eh, la U, me fui directamente a hacer la maestría. Entonces, en las prácticas que hacía en el hospital en la maestría, como que me pasaba mucho que yo decía cosas y yo decía, yo no sabía que yo sabía eso, ¿verdad? O sea, como que son cosas que a veces, hasta que una no las pone en práctica, no tampoco se da cuenta de esas habilidades que tiene, que yo creo que a veces es como un tema cuando la gente habla mucho de piensa en que eres bueno y convierte en tu trabajo y nunca trabajarás un día en tu vida o lo que sea, ¿verdad? Como que no necesariamente es así porque es un proceso en el que tal vez uno no sabe que es algo que le gusta. Y bueno, al final siempre el trabajo es trabajo, ¿verdad? Pero aparte de eso, esa sensación tal vez como de irte dando cuenta de lo que sabes, de lo que sos capaz. Sí, 100%. Yo creo que para mí también eso fue una experiencia muy reveladora, ¿verdad? Como el decir, como, hey, wow, ok, como que hay cosas acá que sé y que pues, estoy logrando desarrollar que ni me imaginaba, ¿verdad? Ujú, ujú. O también aplicar como ciertas cosas que aprendí y ver los resultados tan bonitos que tenían, ¿verdad? Como en un contexto clínico. Pero yo creo que vos ahora dijiste como el tema, ¿verdad? Esto como de tener éxito en algo que uno, ¿verdad? No sabía si iba a tener, o sea, la incógnita grande de como esto del éxito. Y yo creo que eso también fue algo que a lo largo, digamos, de esta exploración que tuve, de empezar pensando que iba a terminar en una corporación y bueno, dar mil vueltas por educar, ¿verdad? Ir a un colegio, tratar de trabajar como en el instituto de investigación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fue un poco como darme cuenta que para mí el éxito, o sea, preguntarme qué es lo que yo quiero de mi vida, como qué es lo que yo genuinamente espero y estoy esperando construir, porque muchas personas tal vez nada más asumen definiciones de éxito, definiciones de lo que quieren hacer de su vida, sin como cuestionarse si eso es algo que resuena como con ellos y con ellas. Ujú, Y esto es algo que yo a veces hablo mucho con mis pacientes y ellos obviamente no tienen idea, como de que eso es algo que yo viví en carne propia, ¿verdad? claro. Pero es mucho esto de cuestionarse, como que para mí, ¿qué es el éxito? ¿Qué es lo que yo Ujú, consideraría exitoso en mi vida? Es tener, no sé, muchísimo dinero en el banco y etcétera, etcétera. O es tener, no sé, una comunidad, o es tener una vida que tiene sentido para mí, que tal vez sí no es lo más económicamente rentable, pero vivo coherente a mis valores, etcétera. Y yo creo que eso fue como para mí también un punto decisivo a la hora de continuar con mi camino, que fue como, ok, para mí el éxito no es cumplir con esas expectativas y tal vez como tener este camino tradicional y tener un montón de dinero y como que tener un montón de estatus en el mundo corporativo, ¿verdad? Sino que para mí éxito era un tema más de como colaboración, ¿verdad? Como quiero sentir al final de mi vida que contribuí y que ujú. colaboré y que viví como mi vida, o sea, como a través de esos valores, ¿verdad? Como contribuyendo y colaborando con diferentes, o sea, desde lo más personal, ¿verdad? Hasta lo laboral. Y eso ha sido algo que ha como guiado mi camino de emprendimiento y también como psicóloga, ¿verdad? Y yo creo que eso ha facilitado, no digo que sea fácil, pero ha facilitado a veces serme fiel y tomar ciertas decisiones que tal vez
no hacía mucho sentido para nadie más que para mí y una persona más, o, ¿verdad? Un grupo muy pequeño de personas. Claro, Sí. claro, no, o sea, creo que son retos en muchos aspectos el poder ser leal, entre comillas, ¿verdad? No sé si es la palabra, ¿verdad? Como leal a quien quiero ser también, como de, Sí. yo digo, como estrechar ese gap entre quién soy y quién quiero llegar a ser, no es tan fácil, ¿verdad? Como estar haciendo ese, porque no solamente un factor interno, sino factores externos que están constantemente en juego, como qué piensa esta persona, cómo me afecta en esta otra área de mi vida, ¿verdad? Y además que creo que en esto que decías de la colaboración me hizo pensar también como que la psicología clínica particularmente es un área muy solitaria en términos de que trabajamos con personas todos los días, pero trabajamos solas. Es decir, al final del día no es como que tenemos un montón de compañeras de trabajo con quien salir a tomarnos algo, ¿verdad? Sino que al final termina una apaga la Sí. luz y es una, ¿verdad? ¿Cómo has manejado vos eso también como a poder autogestionar eh, lo que normalmente la gente hace con compañeros de trabajo? Sí, eso es retador y yo creo que eso es como una de las cosas silenciosas de la psicología clínica, ¿verdad? Como que las personas tal vez no lo piensan tanto, o no lo piensan. Digo, como yo definitivamente no lo consideré nunca hasta que ya estaba obviamente trabajando en esto. Okay. Pero yo creo que es de esas cosas, o sea, psicología o ser psicóloga clínica, em, si realmente estás comprometida con tu trabajo, creo que es de esos trabajos que te obligan o sea, son espejo, ¿verdad? Es como, es de esos trabajos que te obligan a verte a vos misma y como a hacer como, ok, yo tengo que caminar o acuerpar lo que estoy diciendo y con lo que estoy trabajando, ¿verdad? Como que no puedo estar totalmente desregulada y estar, ¿verdad? Pidiéndole a mis pacientes que trabajen en su regulación emocional. O sea, como, obviamente me puedo desregular, soy humana, pero como, ¿qué yo estoy haciendo para trabajar en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que aprender como a escucharme emocionalmente y aprender a estar ahí, a sostenerme emocionalmente, a estar ahí para mí emocionalmente, eso también es algo que la clínica me ha obligado a hacer y para bien en realidad, porque eso ha llevado a como tener que construir una relación conmigo misma muy estrecha y muy auténtica y como muy cercana, ¿verdad? Como ser muy honesta conmigo misma y decir como, "Ma, esto no está bien y como poder como en inglés se dice call me out on my bullshit, ¿verdad? Como decir como, Totalmente. ok, estoy siendo una persona en este momento en mi vida personal, digamos, un toque evitativa o no estoy siendo asertiva o estoy evitando esta conversación o esta experiencia y como sentarme con esas emociones difíciles conmigo misma y ser, ok, bueno, y hacerme preguntas y ser curiosa y atravesar como todo lo que eso, como que todo lo que eso significa y llegar a decisiones, ok, tengo que ir a la psicóloga, bueno, yo voy a la psicóloga cada 15 días como por un tema de que yo lo necesito para sentirme como centrada, ¿verdad? Y tener ese espacio para poder como dejar ir un montón de cosas, pero eso no siempre fue así, ¿verdad? Había momentos en donde yo no estaba yendo a psicología o a terapia y yo decía, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Necesito tal vez buscar una tercera opinión. Ujú. Pero también trabajar como clínica implica atravesar un montón de duelos también, ¿verdad? Como duelos de como, o sea, no sé, de pacientes, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que la gente tampoco habla mucho, ¿verdad? Como que uno obviamente adora a los pacientes de uno, aunque sea desde una óptica hiperprofesional. Y a Ujú. veces, ¿verdad? Hay procesos que despiertan en uno cosas personales que no tienen que ver con ellos, pero igual, voy a lo mismo, son espejo, ¿verdad? Y entonces, em, es difícil, ¿verdad? Me acuerdo una vez que una paciente, yo acababa de terminar mi relación, que fue una relación de 5 años muy seria, y fue un duelo muy, muy difícil. em, y me llegó una paciente que acababa de terminar una relación de 4 años, ¿verdad? Y como que obviamente ha sido de los procesos más lindos que yo he llevado con alguien, porque ella nunca lo va a saber, esta paciente nunca lo va a saber, pero ella a mí me sostuvo igual
que lo que yo la sostuve a ella, ¿verdad? Porque al yo hablarlo con ella, yo me decía a mí misma, ok, yo también, o sea, como que yo también voy a lograr esto, Sí, sí. ¿verdad? Como que yo estaba ahí como dándome, o sea, no terapiándome, pero a través de ella yo estaba escuchando cosas que yo necesitaba escuchar, ¿verdad? Ujú. Y sí, no sé si me desvié un poco de la pregunta, pero creo que No, eso no, es no. como, sí, de ser Claro, clínica. claro. O sea, totalmente. Me súper identifico con eso que dijiste, porque sí, hay personas que llegan con historias en un momento particular. A mí eso siempre me ha pasado, como que en los momentos más difíciles de mi vida siempre llega alguien con la misma situación y se sienta en el otro sillón. Y entonces, sí, es un proceso como de también compartir, em, pero no Sí. solo desde el lugar profesional, sino también como aquí esto te lo estoy compartiendo desde mi corazón también, no solamente de todo esto que sé y que tiene evidencia y bla, 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 pero sino también como de que yo sé cómo se siente estar ahí, ¿verdad? Ujú. Exacto, exacto. Sí, sí. Hay una pregunta central que este podcast tiene, digamos que al final la función o el objetivo es como recordarle a las personas que nos escuchan quiénes son, porque a veces se nos olvida quiénes somos, ¿verdad? A veces se nos olvida en el camino como de lo que somos capaces o quiénes somos. ¿Quiénes somos? Tiene pues, obviamente es una pregunta enorme, pero Sí. como se nos olvida de lo que somos capaces, se nos olvida de eso que ya sabíamos en ciertos momentos, pero que hay situaciones que nos ponen a dudarlo. En los momentos en los que a vos te pasa eso, ¿cómo haces para recordártelo? ¿Cómo haces para recordarte o alguien más te lo recuerda? No sé, ¿cómo lo manejas? Ok, esto es una pregunta súper grande y tal vez va a sonar, la respuesta va a sonar un poco trillada, pero bueno, genuinamente para mí yo descubrí esto en la pandemia. Em, Después les cuento cómo, pero básicamente para mí el recordar eso que que acabas de preguntar es ir a la naturaleza, estar en la naturaleza, ¿verdad? Y la razón es porque cuando nosotros estábamos en la pandemia y se vino COVID y como que parecía que todos los sistemas y las instituciones iban a venir abajo, íbamos a caer en apocalipsis, ¿verdad? Que no sé si vos te acordás, pero hubo un momento en donde en serio como que no teníamos claridad de qué era el virus, qué iba a pasar, cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, o sea, había como demasiada incertidumbre. Y yo Ujú. empecé a tener niveles de ansiedad, en serio, o sea, no eran ataques de pánico porque de verdad yo me estaba sosteniendo con todo lo que tenía para que no fuera un ataque de pánico, pero por ahí andaba, ¿verdad? O sea, todos los días, varias veces al día, cuando le empezaba a dar vueltas a esto. Y me acuerdo que em, un día como que tomé la decisión de ir a caminar, acompañada, obviamente no fue sola, a Pico Blanco, a unas montañas en Escazú, ¿verdad? Y me acuerdo de ver, o sea, como de tener un momento de contemplación y como caer en cuenta de que, o sea, se podía caer todo, se podían caer las instituciones, se podía caer la economía, se podía caer el wifi, se podía caer todo, ¿verdad? Que en serio como que una constante que iba a seguir ahí atrás, ¿verdad? Siempre sin parar, era la naturaleza, ¿verdad? Como que era algo a lo que yo siempre podía regresar y siempre iba a estar ahí, viva y funcionando y como, ¿verdad? En su propio ride, por así decirlo, independientemente de lo que estuviera pasando como en nuestra burbuja humana, yo podía salirme de ahí, irme a la montaña, irme al mar, irme a la playa, irme a donde sea y ahí estaban los pájaros, ahí estaba el río, ahí estaba la catarata, ahí estaba el bosque, ¿verdad? Y estaba en su propia frecuencia y en su propia onda y como que siempre iba a estar ahí. Y Ujú. eso suena tal vez un poco raro, pero en ese momento yo sentí como que alguien me quitó un mono de encima, porque yo dije Ujú. como, siempre puedo volver acá. Entonces para mí, cuando yo me siento perdida o me siento quemada o me siento muy, muy ansiosa porque emprender es incierto y a veces tenemos meses muy buenos y a veces tenemos meses muy malos. Estar en la naturaleza, ir a la naturaleza es algo que a mí me recuerda esto, como estoy a salvo, ¿verdad? Que siempre puedo o siempre voy a caer aquí. Y eso me da como, me abre un poco, ¿verdad? Como la mente y el corazón y es como, ah, ok, aquí estoy, aquí sigo, ¿verdad? Como que no me he perdido. Sí. Claro, es que al final es de donde venimos, ¿verdad? Creo que muchas veces se nos olvida porque construimos civilizaciones un poco
como una burbujita, ¿verdad? Pero al final, cuando volvemos a eso, independientemente de qué tipo de naturaleza para cada quien, ¿verdad? Yo sé que hay gente que meterse al mar full es así, ¿verdad? A mí me pasa especialmente con el verde, ¿verdad? Porque cuando yo veo verde es como que Sí. regula todo mi sistema nervioso, pero claro, no es tan trillado como tal vez puedes pensar que es, porque a veces se nos olvida. Y yo tengo una experiencia también una vez en un viaje que fuimos, estábamos en medio de un desierto en el que literalmente no había nada. Bueno, para la redundancia, es un desierto. Entonces, recuerdo que en cierto momento yo nada más estaba viendo para arriba y solo, como estaba de noche, no había luces ni nada, solo se veían las estrellas. Y me acuerdo que en ese momento nada más como que mi pecho como que soltó un llanto enorme y fue como, soy mucho más pequeña de lo que yo pensaba que era y como es insignificante. Todo esto que tengo aquí como que es insignificante porque, ojo a este universo, ¿verdad? Como que yo voy a poder solucionar todo esto. Entonces, te entiendo full porque también he tenido esas experiencias en la naturaleza. Sí, creo que eso también, a ver, tal vez como volviendo un poco como a esto de darse el chance de explorar y ponerse atención y como ser curiosa con uno mismo, con una misma, es como esa experiencia, por ejemplo, a mí me hizo entender algo profundo de mí misma, que fue como, ok, yo necesito la naturaleza. O sea, como mi personalidad, mi persona, como se quiera llamar, mi alma, o sea, lo que, como lo quieran ver, necesita estar cerca de la naturaleza. Eso no quiere decir que necesariamente me voy a ir a vivir, eh, ¿verdad? Como a una granja y voy a vivir de la tierra. O sea, me encantaría en realidad, pero no necesariamente lo voy a hacer. Ajá. Eh, pero ahí yo entendí algo clave, que es como que un pilar de Alexa, de su bienestar y de la vida que probablemente en ese momento todavía no sabía, pero iba a querer empezar a diseñar, es estar cerca de la naturaleza. Ujú. Entonces, tal vez vivir en San José, en medio de la ciudad, iba a ser una experiencia menos bonita o menos llenadora o como le quieras llamar, que por ejemplo vivir tal vez en una zona rural. Y entonces ahí es donde volvemos un poco a lo que inicialmente hablábamos, ¿verdad? Que es como, bueno, pero entonces toda mi familia es de la ciudad y la gente me veía con cara loca y me decían, ¿qué vas a ir a hacer vos a una zona rural? ¿Qué haces ahí? ¿Verdad? Como ves vacas, ves, ¿verdad? El cielo, o sea, como, ¿qué haces en una zona rural? Y claro, para nadie más tiene sentido porque tal vez la naturaleza no les habla o no les, o sea, perdón, eso es una metáfora, ¿verdad? No les Sí, dice sí, sí. o no las hace sentir, ¿verdad? Como me hace sentir a mí. Pero para mí eso tenía sentido, el tomar la decisión de irme a vivir a una zona rural, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo como que tal vez muchas personas cuando están en su proceso de explorarse, pretenden como conocerse de un día para otro, ¿verdad? Y como ser como, ok, yo ya quiero como tener el trabajo que sé que me gusta y la vida que sé que me gusta. Y es como, no, o sea, esto va a ser un proceso de usted pasarla mal, porque solo pasándola mal nos damos cuenta qué es lo que nos ayuda y qué es lo que nos sirve y quiénes somos y qué es lo que genuinamente nos importa, y cómo es que necesitamos estar ahí para nosotros, sea de formas internas, pero también externas, ¿verdad? Em, y así es como vamos construyendo esto, que es un proceso de años, ¿verdad? No de ni siquiera meses. Claro, y que incluso cuando uno lo encuentra, hasta puede cambiar a lo largo de la vida, ¿verdad? Como que de repente Tal. las circunstancias cambian y, no sé, por ejemplo, yo ahora que soy mamá, definitivamente no hay nada que me regule más que olerle el cuellito a mi bebé. Y Ok. antes obviamente no era porque no tenía bebé, eran otras cosas, pero como que también va cambiando, o sea, no significa que cuando uno lo encuentra, ¿verdad? Es una, como es ese lugar fijo. Sí, no, no, para nada pueden cambiar. Pero bueno, no sé si tal vez para vos, antes de tu bebé, el contacto físico te regulaba o como, Sí, 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 totalmente. No de cualquier persona. obvio, Me podía desregular si venía la persona incorrecta, tal. pero sí, un abrazo o que, ¿verdad? Simplemente la presencia de otra persona definitivamente que me escuchara y que me validara. A veces uno no quiere como resolver inmediatamente, como que solo que me valide, ¿verdad? Era suficiente. Sí, creo que el Sí, contacto humano siempre ha sido ese lugar para mí. sí, sí, ves, exacto. Creo que ahí es donde como
eso es como lo bonito de irse explorando y descubriendo, que es como vamos descubriendo estas piezas del rompecabezas que, como decís vos, la expresión de esas piezas puede cambiar a lo largo de la vida, como que antes era esa presencia humana de alguien que vos querías o amabas, ¿verdad? Y hoy es más como tu bebé, ¿verdad? O sea, lo entiendo porque para mí es como igual, es como este pilar es como la naturaleza, pero se expresa de diferentes formas. Tal vez en un futuro Ujú. de ahí no quiera estar en una zona rural, pero ir al parque o salir a caminar a un lugar cerca, sea como esa expresión, ¿verdad? Y eso es Ujú. lo lindo como de explorarse y de descubrirse, que entonces ya tenés como no sé cómo explicarlo, como que ya sabes cuáles son estos salvavidas. Y entonces Ujú. sabes que puedes regresar a ellos, porque tal vez yo no estoy en mi zona rural, no estoy en mi casa, ¿verdad? Pero estoy tal vez en la ciudad visitando familia y de pronto me siento, no sé, me siento ansiosa, me siento perdida y sé que, bueno, ok, voy a buscar verde, ¿verdad? Voy a buscar una caminata, voy a salir un rato, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y eso es estar ahí para uno, eso es sostenerse al final del día, ¿verdad? Ujú. Claro, totalmente. Bueno, pues vamos cerrando por hoy la conversación. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Para mí, como te dije cuando te invité, siempre has sido una mujer que admiro un montón en lo profesional y en lo personal. Y me parecía que tenías que estar aquí para que otras personas también sepan por qué. Así que muchas gracias por todo lo que nos has compartido. No sé si hay algo que no te pregunté, que quieras decir, que quieras dejar. Bueno, no, tal vez un poco como si las personas que están escuchando esto se sienten perdidas o se sienten como, no sé, ¿verdad? Como que están cuestionando lo que quieren hacer con su vida o el camino que quieren tomar. em, que no se desesperen y que no paniqueen y que más bien se tengan paciencia y que se tengan curiosidad y que se den permiso de explorar, aunque eso tal vez tome más tiempo y sea más incierto. Si están dispuestas y dispuestos a hacer eso, yo creo que eventualmente encontramos nuestro lugar en el mundo, ¿verdad? Y que darnos ese regalo como de, si se puede, ¿verdad? De explorar y escucharnos y de sostenernos a través de esa incertidumbre siempre em, es muy lindo, da muchos frutos. Entonces, tal vez nada más eso. Y bueno, y agradecerte por obviamente invitarme y darme un espacio para hablar de esto y también decirte que pues también siempre te he admirado un montón desde la U y que espero que estés mejor. Muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. That was the pink hotline. Thanks for calling.